Gracias, Señor. Gracias, Señor. A veces pueden tomar su lugar, hermanos. A veces hacemos algunas cosas tan extrañas nosotros, ¿verdad? Como vamos a consagrarle este año a Dios. No, los años no se consagran. El año es el año, hermano. ¿Qué trae un año? Nada. Un año, hermano. Bueno, sí traes 366 días que estamos viviendo, ¿verdad? Porque son años de fiesto. Entonces nos dieron un año más en este año. Tenemos una amiga que cumple años del 29 de febrero. Entonces tenía 4 años de no cumplir años. Porque cada 4 años es que viene el año de fiesto, el mes de 29 días. Y este año cumple años ella, esta amiga. Bueno, gloria a Dios. Doy una bienvenida a cada una y a cada uno de ustedes, hermanos, los que vinieron por primera vez. Algunos que tal vez hacía días que no venían, o meses, tal vez y quizás hasta años. Y usted vino hoy, bienvenido. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos, hermanos, a compartir un ratito de la Escritura. No esperen hoy un mensaje bien trazado, así bien bosquejado, bien, trazado. Quiero hablar desde mi corazón, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero creo que ya, hermano, ya Dios nos habló. Usted quiere que todo le salga bien, ¿no? El año 2024, hermano. Para mí, yo digo, Mateo 6:33 para mí es básico y fundamental. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, hermanos, miren que no es algo muy complicado lo que se nos dice. Es que lo busquemos a Él. Primero, su reino, que Él reine en nuestro corazón. Si nosotros realmente reconociéramos a Jesucristo como Señor, eso es lo que haríamos, hermanos. Y no nos iría mal. No nos iría mal en la vida, hermanos, jamás. No nos iría mal. El abrigo, la comida, el vestido, etcétera. Siempre lo tendríamos como una añadidura. Siempre lo tendríamos. El Señor, hermanos, la clave para que nosotros vivamos con lo que necesitamos. Si Él quiere darnos un poco más de lo que necesitamos, todos ustedes tienen cosas en la casa que no necesitan. Vaya a ver su closet, hermana, para que vea que usted tiene ropa ahí guardada, que ya usted no usa. Y no es que otra persona, si tuviera esa ropa que usted tiene ahí, que ya no usa, otra persona la estaría disfrutando al máximo. Pero usted no la está usando. Y buscaste otras cosas nuevas y Dios seguro le ayudó. Dice, vamos a darle el caprichillo. Pero, hermanos queridos, Dios siempre nos da a nosotros lo que necesitamos y nos lo da en abundancia. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, al libro de Marcos, capítulo 10. Pero antes de que me pongan en la pantalla Marcos capítulo 6, perdón. Antes de que me pongan ese versículo, pónganme ahí en la pantalla San Juan 10:10. Versículo sumamente conocido, hermanos. Uno de los más conocidos versículos de la Escritura. Tergiversados por muchos, pero, hermano, que nos dicen así, puntualmente, a qué vino el Señor. ¿A qué es que Él vino? Véanlo. Ahí dice a qué vino Él. ¿A qué vino? Mas yo he venido ¿a qué? ¿A qué vino el Señor? ¿A qué? Dígale al que está a su lado a qué vino Él. Pero dígaselo, personalíceselo a Él. Dígale, mire, hermano, el Señor vino a darte vida. ¿A qué vino? Mas yo he venido, dice el Señor. ¿Por qué nosotros nos inventamos a veces cosas? Y ese versículo, hermano, esa vida abundante que habla ahí, no tiene que ver absolutamente nada con lo material, hermanos. No, por eso les dije que es uno de los versículos más tergiversados, más torcidos, más malinterpretados, hermanos.
Porque vida abundante ahí no significa plata. Y yo no estoy diciendo que Dios no nos pueda dar. Yo los veo a ustedes bien, hermanos. Yo los veo a ustedes, los veo vestidos bien. Los veo con zapatos. Algunos seguramente andarán algunas tenis ahí carísimas. Y hermano, y hay un montón de personas que no son hijos de Dios, que no son creyentes, que no han nacido de nuevo todavía, que tienen, hermanos, hasta para tirar para arriba, dinero, unas casas, unos carros. Bueno, y no, nadie va a decir que eso fue que el Señor les dio la vida abundante a ellos. Me duele cuando escucho a un predicador torciendo este pasaje, porque están, hermanos, menospreciando la verdadera abundancia, la verdadera riqueza, que es la impartición de Cristo a nuestro corazón. Nuestra riqueza es la vida de Dios, y esa vida no es algo que algo al margen de Dios, al margen de Cristo, sino que esa vida es el mismo Cristo. Yo he venido para hacer vuestra abundancia. Yo he venido para hacer la abundancia de ustedes. La abundancia que muchos de esos ricos que tienen carrazos, algunos su jet privado, algunos son dueños de islas enteras, de ciudades casi, de pueblos, pero hermanos queridos, no tienen abundancia. A los ojos de Dios son los más miserables. Así está relatado en la Biblia, como ahorita lo vamos a ver. Quería empezar con ese. Yo he venido para que tengan vida. Entonces, si nosotros, hermanos, partimos de ahí a lo que Él vino, y entonces me vuelvo para recibir lo que Él ha venido a hacer y a darnos, entonces mi vida, tu vida será diferente. Yo he venido para que tengan vida. No es lo mismo decir yo he venido para darles vida. En ese pasaje no dice he venido para darles, sino yo he venido para que tengan. Y entonces claramente se puede ver que Él está hablando de Él mismo, que Él es esa vida abundante, que no la tienen muchísimos, que tienen mucho dinero, no tienen esa vida. Tienen dinero, pero dinero no es sinónimo de abundancia. Tienen lujos, pero lujos no son sinónimo de abundancia. La abundancia no son cosas, la abundancia es Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor entonces, hermano. Aleluya. Ahora sí, hermano, abra conmigo libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis capítulo 3. Bueno, les había dicho Marcos 6, pero primero vamos a Apocalipsis y después leemos Marcos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Para corroborar y afirmar lo que yo les dije con palabras. Mire lo que dice acá en una carta enviada por el Señor Jesucristo por medio de un apóstol llamado Juan a una iglesia que no necesariamente es una iglesia que ya no existe, sino que es a la iglesia, y esa iglesia es usted y soy yo. Dice ahí versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico
Y aquí sí está hablando de riquezas materiales. Históricamente, la Odisea nos habla, la historia de aquel momento nos habla de que era gente de mucho dinero, una ciudad muy próspera. Y era una iglesia donde que tenía mucha plata, mucho dinero. Aquí actualmente, hermanos, algunos tienen mucho dinero de las iglesias. Yo conozco tus obras, verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué decían? Yo soy rico. Y me he enriquecido. Claro, algunos se han enriquecido. Pero como dijo Pablo a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Vea lo que estas riquezas y vean lo que las riquezas producen en una persona y lo que hace que Dios piense de esa persona y lo que Dios le dice a esa persona. Mira, dice, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oigan hasta donde los había llevado la confianza en el dinero. Y nosotros preocupados, hermanos, todo el mundo está preocupado que el 2024 sea un año de prosperidad. Y solo en eso piensan, hermanos, solo en eso piensan. Y cuando hablan de bendiciones, solo en eso piensan. Señor, bendíceme, y lo que están pensando es en plata, es en dinero. Pero usted no es así, ¿verdad, hermano? Sí, o sí. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Como que la gente eso es lo que quiere, no tener necesidad de ninguna cosa. Y entonces, hermanos, se vuelven al dinero, a ese Dios llamado dinero. Y le dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado y un miserable y un pobre. Pero no es que tenían mucha plata, no es que tenían mucho dinero. ¿Y por qué el Señor le llama pobre y miserable? Y también le dice que son ciegos y desnudos. Pero caray, no tienen, hermanos, no se visten de seda, no tienen ropa hasta para tirar para arriba. ¿Y por qué les dice desnudos? ¿Y por qué les dice ciegos? ¿Y por qué les dice pobres? Si tienen mucho dinero y no tienen necesidad de ninguna cosa. ¿Por qué para Dios sí? ¿Por qué Él le dice así? ¿Por qué Dios los llama así? ¿Cómo nos llamará Dios a nosotros, hermanos? ¿Estará hablando también de nosotros? ¿Tendrá que ver algo esto con nosotros? Yo creo que con muchos sí, hermanos. Tal vez no con todos, pero con muchos sí tiene que ver eso hoy, hermano. Le dice más. Y pobre, ciego y desnudo. Pero no se visten de ropas. No tienen mucha ropa. ¿Y por qué? ¿Cómo los ve Dios? Desnudos. Versículo 18. Dice, por tanto, yo te aconsejo. ¿Cuántos quieren recibir el consejo de Dios? Señor, que me aconseje siempre. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿De qué nos habla el oro refinado? Nos habla de pureza, de santidad, pero sobre todo nos habla de obediencia a Dios. Porque, hermano, el oro refinado en el fuego nos habla de la fe que viene por oírlo y oírlo y oírlo y oírlo. Y obviamente obedecerlo. Dice, compre de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Entonces hay una riqueza, hermano, en el reino de Dios, en lo espiritual, que es la que nosotros deberíamos de buscar, de la que nosotros deberíamos anhelar, desear, tener.
para que sea rico, oro refinado en fuego. Una persona, mi hermano, que no ve al Señor como lo que el Señor es un miserable, es un pobre, es un ciego y es un desnudo. Dice, y compra también vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Algunos andan muy bien vestidos, pero a los ojos de Dios están como Adán y Eva, hermanos, vestidos con delantales de higuera. Y los delantales, el problema es que no cubren un poquillo por delante, pero por detrás está todo al descubierto, los delantales, ¿verdad? Y esa higuera era algo que se secaba muy rápido también. Hay un montón de personas, hermanos, que tienen una falsa santidad, están viviendo un falso evangelio, y Cristo brilla por su ausencia en esas vidas. Y cuando Cristo no es mi realidad total y completa, estamos desnudos también, porque el vestido de la iglesia debe ser Cristo. Vestidos de Dios, dice la Biblia, vestidos de Cristo. Pero eso lo veremos después. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuánto necesitan o necesitamos que Dios nos alumbre nuestros ojos del entendimiento? Para que comencemos a ver a ese que vino a algo y que dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Siempre he dicho que aquel ciego Bartimeo, hermanos, que quería ver, que Jesús le hizo una pregunta que parecería, así si no lo analizamos, como una pregunta tonta. Que Dios me perdone, él no es tonto. Pero pareciera, hermano, para un tonto esa pregunta seguro sería tonta. Porque Jesús le preguntó al ciego. A leguas se sabía que estaba ciego. De hecho, Jesús había pasado al frente y tenía una capa que le daban para pedir limosna. Y seguro al mismo Jesús, hermano, le pidió. Y cuando el ciego se dio cuenta que el que iba pasando por ahí al frente de él se llamaba Jesús, era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Entonces comenzó a pegar gritos detrás de él y a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le dio, me perdonan la palabra, no le dio pelota, no le dio bola por un momento. Y el ciego seguía detrás gritando. Y los apóstoles le dijeron: Señor, ¿por qué no lo callas? Vea qué escándalo viene haciendo detrás. Y entonces el Señor se detuvo y le dijo: vayan, tráiganlo, vaya y me lo traen. Y entonces, cuando le dijeron al ciego que el Señor lo llamaba, él inmediatamente se quitó la capa de encima, la capa que era la licencia, el permiso legal para pedir dinero, la botó. Ya no necesito más esto, decía en su corazón seguramente. Y llegó donde Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad que parece tonta la pregunta? Es porque estaba ciego. Y el Señor le dijo, Bartimeo le dijo: Señor, que recobre la vista. Lo que siempre he visto, hermanos, en eso es un hombre que quería ver a Jesús. Eso es lo que yo veo ahí. Yo no lo veo a él preocupado. No sé por qué, hermanos, aunque el texto no dice eso, pero yo no puedo percibir en mi espíritu, o por lo menos no me lo ha hecho el Señor percibir en mi espíritu, de que lo que este hombre quería era ver el paisaje y ver la luna llena, ver un atardecer y un amanecer. Yo creo, hermano, que ese hombre lo que quería era ver a Cristo, conocerlo a él. Y el Señor dice acá que necesitamos un colirio para que podamos ver. Pero para que podamos ver ¿qué cosas? Usted y yo no necesitamos, hermanos, ver otra cosa que no sea Él. Contemplarlo a Él. Y necesitamos que se nos abran los ojos. Puede ser que usted tenga 20/20 de vista y no tengas problemas
para poder ver lo natural. Pero todos nosotros, hermanos, necesitamos que el Señor nos abra los ojos espirituales para contemplar la hermosura de su rostro, para poder seguirlo a Él. Al Señor no se le podrá ver nunca jamás con nuestros ojos naturales. La única manera de poder verle y conocerle a Él es cuando los ojos que están ciegos, los ojos espirituales, se nos abran. Y el que lo comienza a ver a Él va a quedar impactado por el resto de su vida, porque Él es hermoso en todo su esplendor. Y cuando hablo de hermoso, no hablo de belleza física, que tenga el cabello rizado, que tenga los ojos azules, que tenga 1,90 m de estatura. No me refiero a eso. La Biblia no dice nada de lo físico del Señor. Nos habla de la hermosura de Él, de su amor, de su gracia, de su paz, de su bondad, de su misericordia, de su santidad, de su pureza. Y el que lo ve a Él quedará extasiado para siempre y comenzará a vivir de Él. Porque de ahí en adelante Bartimeo nunca más vivió de la limosna, nunca más vivió de la capa que llevaba encima. De ahí en adelante él comenzó a vivir del Señor. El Señor se convirtió en su vida y en su vivir. ¿Sabe por qué pecamos? Porque no lo estamos viendo a Él. ¿Sabe por qué pecó Eva? Porque quitó la mirada del Señor. Quitó la mirada del Señor y comenzó a ver al diablo. Y comenzó a oír al diablo. Y comenzó a ver lo que el diablo le ofrecía como mejor de lo que ya Dios le había dado. Por eso es que necesitamos ver al Señor. Pero inmediatamente que Eva comenzó a ver el árbol del conocimiento del bien y del mal como algo que le podía proveer y llenar, ese mismo día sus ojos espirituales se cerraron y dejó de ver al Señor y dejó de ver el árbol de la vida, que es Cristo. Y he aquí las consecuencias de todo eso. Hermanos, necesitamos colirio. Y ese colirio solo nos lo puede dar el Señor. Ojalá que algún pastor escuche que la visión de Dios, que la encomienda, que la gran comisión que el Señor le da a los predicadores es, entre otras cosas, para que le abra los ojos y se conviertan de la potestad de las tinieblas a Cristo. Eso fue lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo en el capítulo 26 de los Hechos, que le daba esa comisión. Y esa es la nuestra, predicadores. Y aquí todos somos predicadores. Cuando usted hable a la gente, lo que tenemos que hacer, hermanos, es abrirle los ojos hacia Cristo, para que lo comiencen a ver a Él, hermano. Pero no podemos guiar, ni motivar, ni inspirar a alguien a verlo a Él hasta que nosotros mismos no lo estemos viendo. Tal vez a alguien le parece, hermanos, que nuestro mensaje en Comunidad del Rey es un poco diferente. Sí es diferente, hermanos. Pero no porque sea el incorrecto, porque hemos estado tan sometidos a lo incorrecto como esta iglesia de la Odisea, pensando que esto consiste en tener plata. Pensamos que consiste, hermanos, en tener los bienes materiales en abundancia. Y no es así. La abundancia que nosotros necesitamos se llama Cristo. Y el que lo tiene a Él, lo tiene todo. Lo otro vendrá por añadidura. Y terminamos leyendo el pasaje, hermanos. Dice, versículo 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La semana pasada el pastor Alex habló de el que venciere. Ahí hay una predicación, hermanos, de lo que es vencer y sentarse en el trono, para que la puedan buscar en el canal de YouTube, en nuestra página de Comunidad del Rey. Ahí hay una buena enseñanza de la semana pasada.
Mis hermanos, Apocalipsis, este pasaje que acabamos de leer, nos muestra la realidad de la religión. Esa es la religión, hermanos. Esa es la religión. Esta iglesia estaba viviendo una religión. La religión enseña eso, a tener dinero, a tener plata, a cambiar todo lo de Dios por las cosas de este mundo. Eso es, hermanos, eso es la religión. Tenemos un montón de iglesias hoy, hermanos, y pastores y predicadores que de esto es que hablan, que se parecen a ellos, hermanos, que necesitan colirio para que vean, que necesitan vestiduras blancas para que no se descubra su desnudez, porque ya se está descubriendo la desnudez de muchos. Ya la de muchos se descubrió y la de muchos está a punto de quedar al descubierto, porque el Señor se encargará de eso, a menos de que nos vistamos con vestiduras blancas y que esas vestiduras blancas entendamos que se nos está hablando de estar revestidos de Cristo, sumergidos en Cristo, bautizados en Cristo, viviendo en Cristo. Vamos a ver, hermanos, también Marcos capítulo 6, versículo 1. Ahora sí, vamos a Marcos capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo se llama el tema? No lo he dado, ¿verdad? ¿Cómo vivir siempre en triunfo? Así se llama el tema. ¿Cómo vivir siempre en triunfo? Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, a Nazaret, donde él había crecido. Él nació en Belén, pero después se trasladaron a vivir a Nazaret. Y entonces se había ido de ahí para cumplir la misión que Dios le había dado a él. Pero después de un tiempo, no sé cuánto, 1 año, 2 años, puede ser, no sé, volvió a su ciudad, a la ciudad donde él creció, o a la tierra donde él había crecido, que se llama Nazaret. Entonces dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, nosotros sabemos quién es él. Vea lo que sigue diciendo. Dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Pero no había hecho ni un milagro todavía. Jesús estaba hablándoles de lo que él había venido a hacer también. Cuando nosotros leemos este mismo pasaje en el libro de Lucas capítulo 4, dice, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón y vista a los ciegos, a pregonar libertad a los cautivos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y entonces él estaba hablando de eso, pero todavía no había hecho, hermano. Y entonces lo que ellos están diciendo ahí más bien es como una burla, como una crítica. El Señor está diciendo, ¿de dónde él va a hacer esto si nosotros sabemos quién es él? Hermano, y qué triste, porque esto me parece a mí que es una realidad también hoy. En el versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? Entonces, ¿cómo anda diciendo que es eso? Que hace esto y que hace esto, que vino a darle vista a los ciegos y a libertar a los cautivos. ¿No es este el hijo del carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simeón. ¿No están también con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, estaban diciendo, nosotros sabemos quién es este hombre, nosotros lo vimos creciendo aquí. ¿De dónde él está inventándose que él puede hacer esas cosas? Y oiga qué triste, hermano. Versículo 4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Ojo, ojo, con el verso 5, ojo. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo. ¿Cuántos creen que
que todo es posible para Él? ¿Cuántos creen, hermanos, que Él todo lo puede? Pero aquí dice que no pudo. Y no pudo. Wow, no pudo. ¿Qué pasó? Porque no pudo. Ay, ay, ay. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, a unos poquillos, 4 o 5, no sé, poniendo las manos sobre ellos. Casi nunca en ninguna parte se ve que Él le pusiera las manos a la gente encima. Porque no, hermano, porque no es necesario eso. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado. Asombrado. ¿Y de qué estaba asombrado? No estaba asombrado de la santidad de ellos. No estaba asombrado de la obediencia, como se asombró cuando un centurión romano le dijo: Señor, no hace falta que vayas a mi casa. No hace falta. Solo diga que mi siervo se sane y se sanará. Wow, dijo el Señor, nunca había visto esto. Ni aún en Israel, dice, había visto esto que estoy viendo de este hombre. Ya, está asombrado. Pero aquí dice que estaba asombrado por otra cosa, por algo muy feo, hermanos, que usted y yo tenemos que reflexionar. Dice que estaba asombrado. ¿De qué? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mis hermanos queridos, si ustedes tienen tiempo en su casa, lean el capítulo 4 del libro de Lucas para que vea a lo que Él vino. Podemos perfectamente conectar, hermano, este pasaje, capítulo 6, con el capítulo 3 que leímos ahora de Apocalipsis. Es exactamente lo mismo. Y dice aquí, hermano, que Él no pudo hacer milagros. Así nada más algunas cosillas ahí, seguro, un medio dolor de cabeza que le quitó a una señora por ahí, que el Señor me está doliendo la cabeza. Pero los milagros que Él relata en el capítulo 4, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, que Él vino a dar vista a los ciegos, que Él vino a poner en libertad a los cautivos, etcétera, no pudo hacerlo. Déjeme, hermano, explicarles algo de esto. Los milagros externos son sombra, son una figura, son un tipo, son una sombra, son una ilustración de lo que realmente el Señor ha venido a hacer. En Apocalipsis, hermanos, leímos que aquella iglesia estaba ciega. A pesar de que el Señor vino a dar vista, era una iglesia ciega, miserable, pobre, ciega y desnuda. ¿Cómo estaba aquella? Eran miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Pero acaso el Señor no vino a dar vista a los ciegos? Si yo hablara acá, hermanos, de que el Señor da vista a los ciegos, tal vez no tendría mucho sentido para muchos. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Y que, hermanos, y que Él puede levantar un paralítico, que Él puede resucitar un muerto. Estoy hablando de lo natural.
que Él puede, hermanos, devolverle la vista a cualquier ciego, abrirle los oídos a cualquier sordo y soltarle la lengua a cualquier mudo y poner a cualquier paralítico a caminar. Pero hermanos, también hay muchas de esas cosas que hoy la ciencia las hace. Pero como el Señor, hermanos, todos esos milagros externos eran una sombra de lo espiritual, el Señor no siente ningún celo de que hoy la ciencia pueda hacer, hermanos, una operación, le puede devolver la vista a un ciego. Y muchos médicos han puesto a caminar a un paralítico en base a una operación o operaciones. Y han puesto a oír a los sordos. Y han puesto, hermanos, a hablar a un mudo también. Entonces no deberíamos de preocupar. La gente dice, bueno, hermanos, es que ya no hay milagros en la iglesia. Como si la prioridad de Dios fueran los milagros externos. Pero tenemos a un montón de personas como la iglesia de la Odisea sentados en las sillas, hermanos, que son sordos, que son mudos, que están ciegos, que están paralíticos. Y lo más triste, están muertos algunos. Y porque no sucedan milagros naturales, hermano, no significa que haya incredulidad. Porque para el Señor, aquella iglesia de la Odisea no estaban sordos, ni mudos, ni en una pobreza extrema. Pero para el Señor eran los más incrédulos de todos. Les dijo, compren de mí oro refinado en fuego. Les dijo que eran miserables, pobres, ciegos y desnudos. Lo que yo quiero decirles a ustedes, hermanos, hoy, es que nosotros necesitamos realmente que el Señor haga los milagros que Él quiere hacer y que son espirituales. Porque podemos estar tan sanos y tan prósperos como la iglesia de la Odisea, y ese es el énfasis de muchos. Y yo sé que algunos que me van a escuchar tal vez van a decir, ese pastor no cree en los milagros. Estoy hablando de los milagros. Estoy hablando, hermano, de un Dios que hace milagros. Pero estoy hablando de un Dios, hermano, que en lo natural hizo cosas naturales para hablarnos a nosotros de cosas espirituales, porque son las cosas que nosotros necesitamos. Porque podemos tener mucha plata, visión 2020, podemos correr, hermanos, los 100 metros en 9 segundos. De bien que estamos. Pero podemos ser miserables, pobres, ciegos y desnudos. No pudo, hermano. Cuando dice no pudo, ¿qué veo yo ahí? Yo veo claramente que la misión de él era esa. O sea que él llegó a su tierra a hacer milagros. Y él hoy ha venido a su tierra. No a la tierra, hermano, física de Costa Rica, sino a la tierra que es usted. Usted es la tierra, usted es la tierra. Y Él ha venido a usted, hermano, a hacer un milagro contigo. Usted necesita, hermano, recibir vista. Usted necesita oídos para oírlo a Él. Cuando la iglesia lo escuche a Él, lo oigamos a Él, hermano, entonces todas las cosas comenzarán a tener sentido. Pero algunos están sordos y no lo oyen. Yo veo al Señor, hermano. Entonces, vida abundante nos está hablando, hermano, de su misión, de la razón por la cual Él vino. Él vino, hermano, a hacer milagros. Ahí dice que Él fue a su tierra a hacer milagros. Lo que el hombre necesita son los milagros de Dios, pero no los milagros externos. Les repito, hoy la ciencia médica hace un montón de milagros externos. Pero hay un montón de personas que están sumamente bien externamente hablando, físicamente hablando, pero que son ciegos, pobres, desnudos, miserables, etcétera.
Sí me estarán entendiendo? ¿Me estoy dando a entender, Alex? ¿Sí me están entendiendo? No pudo y no puede hoy tampoco. Pero pueden ver, hermanos, que él fue ahí a hacer milagros. Claro, hermano, aparece en el libro de Lucas. Abrió el libro, abrió la escritura en el libro de Isaías capítulo 61 y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, bendito sea mi Rey. Qué día glorioso ese, cuando él se paró en esa sinagoga y le dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado, me ha traído para dar vista a los ciegos, para dar sanidad a los enfermos, para libertar a los cautivos. Y ahí dice un montón de cosas más. Pero ¿saben qué? Comenzó la gente, y entonces veo otra cosa acá. ¿Qué veo? Veo la incredulidad. La incredulidad es no verlo a él como lo que él es y no creer a lo que él vino. Entonces veo a la gente, hermanos, con una ceguera y una incredulidad terrible. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién, para usted, quién es Cristo, hermano? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Y a qué vino él para usted? Para usted, ¿a qué vino él? Usted tiene claro a qué vino él y quién es él. Para ellos, hermanos, decían: ¿y este cómo está hablando? Nosotros sabemos quién es la mamá de él, María, y sabemos que él es hijo del carpintero. Ni siquiera, hermano, estaban diciendo una verdad, porque Jesús no es hijo del carpintero. El ADN de Cristo no es humano, la naturaleza de él no es humana. Él es el hijo del Dios viviente. Él es Dios que ha venido a la tierra. Él es Dios. Él es Dios. Ese que tenían ellos de pie ahí no era lo que ellos pensaban, lo que él decía que él venía a hacer. Él lo podía hacer. Lo que él dice, hermano, que él puede hacer, él lo puede hacer. Lo que él puede hacer, no lo puede hacer nadie. Hermano, les vuelvo a repetir: muchos milagros externos están siendo llevados a cabo por la ciencia, por médicos, científicos, pero los milagros espirituales solo él los puede hacer. No los puede hacer el hijo del carpintero, no los puede hacer el hijo de María, no los puede hacer el hermano de Jacobo, de Simeón, no lo puede hacer el hermano de aquellas mujeres, porque él, hermano, no es de esta tierra. Ellos lo vieron como alguien terrenal, y si nosotros no cambiamos la visión, no se nos abren los ojos del entendimiento para verlo a él como lo que él es, hermano, nos vamos a morir en nuestros pecados. Que Dios nos libre. ¿De dónde tiene eso él? Y entonces se asombró, porque les estaba hablando lo que la escritura decía. Isaías 61, léanlo en la casa para que vea. Ellos lo habían leído muchas veces, lo leían en la sinagoga, lo leían, hermanos, ahí. A veces nosotros, hermanos, leemos Isaías 53 y no entendemos, hermanos, de que él, al ser espíritu, su obra es espiritual. No sé ni por qué siento volver a decirles esto. Hermanos, un montón, la ciencia hoy en día, la ciencia, esa es la ciencia, hace milagros, pero milagros naturales. Pero como el Señor no vino a eso, y no es que no pueda hacerlos, porque Él sí puede hacerlos. Lo que pasa es que si nosotros pensamos que la misión del Señor es, hermano, sanar el oído natural, el ojo natural, la lengua natural, los pies naturales, hermanos, y pensamos que esos son los milagros que Él vino a hacer, hermanos, vamos a estar igualiticos que lo de la Odisea, hermano, buscando lo natural, detrás de lo natural, detrás de lo físico, detrás de lo de esta tierra, y el Señor nos tendrá que decir: miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así está la iglesia hoy, hermanos, en su gran mayoría. ¿Quién para ustedes es Jesús?
El hijo del carpintero. Así lo celebran, hermanos, el niñito y todo eso. Acaba de pasar Navidad. Gracias a Dios aquí no predicamos ni un... Nosotros no necesitamos una temporada para predicar. Algunos se inspiran en las temporadas. Viene Navidad, entonces comienzan a hablar de la Navidad, del nacimiento. Hermanos, pero así como lo veían la gente de Nazaret. Claro, aparece. Qué bueno, mira, sí, uy, mira, ahí está el hijo de María, ya está el hijo. ¿Y de dónde sacó ese que puede hacer milagros? Y nosotros sabemos quién es él, sabemos que él es hijo del carpintero. A él también lo llamaban carpintero, ahí en ese pasaje, en otros pasajes lo llaman el hijo del carpintero. Entonces, ¿de dónde va a sacar esos milagros él? Nosotros le dimos vuelta al asunto. Ellos lo vieron a él natural y no pudieron creer en lo que él iba a hacer en ese momento, que era un tipo y una sombra apuntando a lo espiritual. Hoy nosotros, hermanos, lo vemos a él natural y entonces pensamos, nunca jamás por la mente pasa de esos que ven a Jesús de una manera natural, y aunque me vengan diciendo que no, podrán creer de que, hermanos, de que Él es espiritual y de que lo que Él hace hoy es espiritual, sin que esté negando lo natural. Si usted tiene una catarata, está ciego. O sea, la gente que tiene una catarata no pueden ver, ¿verdad, Eladio? Pero una operación de catarata vale como 1,000 colones, como $1,000. Y en algunos casos las hacen de gratis, algunas fundaciones. Y le hacen la operación, hermano, y sale viendo la persona. A lo mejor lo que Bartimeo tenía era una catarata. Nada más que el Señor, hermano, estaba tratando con lo natural de proyectarnos a lo espiritual. Con razón un montón de personas hoy dicen, ¿y para qué yo voy a ir donde un predicador para que ore para mí? También los médicos sanan. ¿Está idolatrando al médico? No. Simplemente tenemos a una persona que no ha entendido a Cristo, que no conoce al Señor, y que para ellos, hermanos, para muchos sigue siendo así, el hijo del carpintero. Con razón uno se encuentra a Jesús, hermanos, preguntando, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Hermanos, ¿quién dice la gente? Ustedes que andan en la calle, ¿qué anda diciendo la gente de esta iglesia? De los pastores que predicamos acá, de mi persona y del pastor Alex. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué dicen? Se desviaron. Ya no creen. Es que ya no creen en esto, es que ya no creen en lo otro. Es que ya no creen ya no practican aquello, ya no practican lo otro. Bueno, yo tengo curiosidad, hermano, cuéntenme, ¿qué es lo que la gente le dice a ustedes de nosotros, hermano? ¿Y ustedes qué creen, hermanos? ¿Creen que aquí predicamos bien? ¿Creen que yo estoy hoy, hermanos, saliéndome de la verdad? ¿Creen que estoy hablando una tontería? Seguro que algunos pueden pensar eso. Parece como que ese pastor no cree en los milagros, cuando estoy hablando de milagros, cuando estoy diciéndoles de los milagros que nadie puede hacer. Como abrirle los ojos. Dice la Biblia en el capítulo 4 de 2 de Corintios. Oiga lo que dice ahí. Dice, el Dios de este mundo le cegó los ojos del entendimiento de los incrédulos para que no crean. Entonces, hermanos, todas esas personas que no creen tienen un problema, son un Bartimeo. Necesitan, hermanos, que el Señor les abra los ojos, porque si los ojos no se abren, no se puede creer.
Pero el problema es que muchos de esos tienen los ojos más abiertos, que tienen más ojos que una taza de caldo, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Tienen más ojos que una piña mal pelada, naturalmente hablando. Pero espiritualmente están ciegos. Y entonces ellos necesitan un milagro que solo lo puede hacer no el hijo del carpintero, no el hijo de María. Pero él no es el hijo de María, sí, el cuerpo físico, pero él era antes que María. ¿Cuántos creen que él era antes que María? Él existió antes que María. Él existió antes que Abraham. Antes que Abraham, yo soy, dijo él. Él es antes del diablo. Él es antes de todo. Él es eterno. Y solo Él le puede abrir los ojos a esos que el diablo ha cegado. Los ojos naturales se los puede abrir a alguna otra. Decía el doctor Cho en uno de los libros de él que en Japón hay una secta que se llaman los Sokakai, que hasta muertos resucitan. ¿Oyeron? Y es una secta satánica, diabólica. Y dice que hasta milagros de muertos resucitados han sucedido en esa secta. Pueden resucitar a un muerto natural, pero a un muerto espiritual solo el Hijo del Dios viviente lo puede hacer. ¿Y para qué resucitar muertos? Si después se va a morir después otra vez, ¿verdad? ¿O no? Ay, que resucitaran. Mi mamá se murió. Ay, qué lindo sería que la resucite. Sí, pero se va a morir después. Porque al polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿para qué? ¿El ave? Yo digo que la única razón para que si hay que resucitar algún muerto físico sería porque esa persona todavía no tenía que morir, no estaba bien, y entonces para ver si acaso se salva. En esos 10 años más que le dieron, como aquel rey que le regalaron 10 o 15 años más para que pusiera en orden su casa y todo, dice la Biblia. ¿Qué sentido tiene? Díganme, hermanos. Qué triste, hermanos, morir con una visión 2020, pero nunca conocí a Dios porque estaba cegado, porque el diablo cegó los ojos del entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo estaba esta gente en Nazaret? Eran esos, cegados, incrédulos. Hermanos, ¿y no será que muchos de nosotros estamos iguales? En una desesperación por tener dinero, en una desesperación, hermano. ¿Y qué? Ustedes no le pusieron nombre al año. ¿Y ustedes qué? No tienen una guía profética. ¿Será que ustedes creen en las guías proféticas, hermanos, del apóstol tal o de aquel otro? ¿Usted necesita eso? Sí, porque de eso se habla en estos días, ¿verdad, hermanos? Lo triste es, hermanos, que los brujos, que los hechiceros y los brujos, hermanos, también tienen sus guías proféticas. Y muchos de ellos vaticinan cosas feas y cosas bonitas. A algunos les dice que van a tener mucha plata y a otros les dice que les va a ir mal en la vida. Y sí, eso no hace falta ser profeta ni brujo para decirlo, porque eso lo vemos todos los días. Sabemos que a muchos les va a ir mal y que a muchos no les va a ir bien. Y yo digo, hermano amado, que cuando nos volvemos al Señor, todo nos va a ir bien. Y no lo estoy diciendo porque sea profeta, pero sí estoy profetizando. Todos los incrédulos, hermanos, todos esos que pueden estar, hermanos, en una iglesia, pueden tener su jet privado.
El mejor carro, porque muchas veces, hermanos, y yo soy pastor, pero muchas veces los pastores son los que tienen el mejor carro de la iglesia. Y entonces, basados en eso, le dicen cosas a la iglesia para que la iglesia, hermano, persiga lo que ellos tienen para consolarlos. Pero muchos de ellos se van a morir y nunca van a tener eso. Ni van a tener la riqueza de Dios, ni van a tener esa otra. No es una desgracia escuchar a un hombre así, hermanos. Sí, es una desgracia. Y entonces, hermanos, podrán tener las más grandes riquezas, podrán tener la mejor vista, podrán, hermanos, vestirse de la mejor ropa, pero para Dios son miserables, pobres, ciegos y desnudos. No necesitamos nada, decían los de la Odisea. No tenemos necesidad de nada. Sí, hermanos, humanamente, naturalmente hablando, no tenían necesidad de nada. Pero espiritualmente necesitaban un milagro en su vista. Necesitaban, hermanos, que se les abrieran los ojos. Necesitaban, hermanos, tener vestiduras blancas. Necesitaban tener una fe verdadera. Necesitaban conocer a Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando nosotros confiamos en las cosas naturales, tenemos a Cristo a la puerta y lo tienen afuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, les decía él a esos. Pero nosotros no necesitamos. Mire, ¿acaso no es una señal de que el Señor está con nosotros todo lo que tenemos? ¿Acaso que esto que tenemos no demuestra que Él está con nosotros? No, no demuestra eso. Pero, hermano, el tener el mejor carro no demuestra que Cristo está conmigo. No, no. Pero tener mucho dinero no demuestra que Cristo está conmigo. No. Qué fuerte tal vez lo que estoy diciendo para algunos. Pero que, hermanos, pero el día que nuestros ojos sean abiertos, ese día, hermanos, todas las demás cosas las comenzaremos a tener como basura, porque estamos conociendo la excelencia de Cristo, como dijo Pablo. Y por amor a Él todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Y yo sé que ya se nos fue la hora, hermanos, y les voy a repetir las tres cositas que yo veo aquí en Marcos 6. Número 1, los milagros externos son sombra de los verdaderos milagros. Número 2, claramente se ve aquí en Marcos 6 que la misión del Señor, que la venida del Señor a la tierra era hacer milagros, a devolverle la vista a los ciegos, a que el paralítico camine, a que el sordo oiga y el cojo ande y el muerto resucite. Pero todo esto es espiritual. Y número 3, la incredulidad por la cual él no pudo, hermanos, porque él no pudo, dice, y no pudo hacer ahí lo que él había venido a hacer, tipificado ahí en aquellas cosas externas y naturales. No pudo. Dice que por la incredulidad de ellos. Y la incredulidad es no verlo a él como lo tenemos que ver, espiritual también. Él es espíritu y su obra es espiritual. Dígale al que está a su lado, Él es espíritu y su obra es espiritual.
Y no estoy negando de que Él no pueda hacer algunas o todas, cualquier cosa externamente hablando. Usted no peca si usted va donde un doctor y que el doctor lo cure. Al final de cuentas, hermano, la curación física, cuando nos muramos, se acabará. Y nos tenemos que morir. Pero qué triste morirse sano, pero enfermo espiritualmente. Ciego, cojo, mudo, o que sigamos muertos en el sepulcro. Termino con esto, hermanos, termino de verdad, termino. Hay que recibirlo a Él. Como dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? ¿Cuántos quieren que Él entre? Entonces ábrale la puerta. Ábrale, apóstol, ya yo le abrí la puerta. Ajá, ok. Entonces comience a verlo a Él dentro de ti, haciendo una obra dentro de ti, resucitando, levantando ese hombre interno que nosotros le llamamos el alma, que estaba muerta, que estaba ciega, que estaba muda. Tal vez usted hoy salga de este lugar diciéndole: Señor, por favor, pasa colirio por mis ojos, yo quiero verte, yo quiero conocerte, Señor. Señor, abra mis oídos para oírte. Señor, suelta mi lengua para hablar de ti. Que a todo el mundo le hable, que no ande, Señor, como un mudo, sino que mi lengua se suelte para contarle a todos que tengo un Dios que sana toda enfermedad espiritual, y las demás vendrán por añadidura. Yo digo que hay un montón de gente, hermanos. Es que a uno, hermano, perdónenme, de verdad a mí me molestan algunas cosas. Hermano, Dios hace milagros. Y entonces, si creen así, ¿para qué van donde un médico? Por eso, si usted va donde un médico y el médico, hermano, lo curó, está bien, dele gracias a Dios. Pero de nada vale, hermanos, que tengamos un cuerpo sano, vista sana, todo esto natural, sano, si espiritualmente somos ciegos, mudos, sordos, cojos, y algunos, peor que eso, muertos. Muertos. Porque algunos están muertos en delitos y en pecados. Esa pecadera que tienen, que cada rato están pecando. Eso que cada rato, hermanos, están cayendo en la misma cuestión, porque están muertos en sus delitos y en sus pecados. Siguen en lo mismo, siguen cayendo, no van de gloria en gloria, porque están muertos. Pero cuando el Señor resucita ese muerto no caerá más, no estará en esa esclavitud del pecado. Ese hombre será libre. Ese hombre, hermano, las ataduras se romperán, será libre y podrá caminar detrás del Señor con la cruz a cuestas hasta que muera, resucite y sea glorificado, como está escrito en la palabra. Y termino. Salmo 24, me lo ponen en la pantalla y lo leemos juntos, hermano. Que este salmo sea para usted una inspiración todo este año y toda su vida. Vea qué lindo. Salmo 24, versículo 1. Dice así. Salmo 24, versículo 1 en adelante dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Que es lo mismo que sentarse en el trono. ¿Y quién estará en su lugar santo? Que es lo mismo que estar en lugares celestiales. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño,
Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya. Verso 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Ustedes son esas puertas. Yo soy esa puerta. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Cuántos quieren que entre el Rey de Gloria? Aleluya. Entonces levántese hoy y dígale: Señor, entra en mí. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Ese Rey de Gloria se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Un día le abrieron las puertas del templo y entró al templo y lo limpió. Hoy, si usted le abre la puerta de su corazón, de su vida, Él entrará victorioso, poderoso a tu corazón, te libertará, te transformará, te devolverá la vista y volverás a ver la gloria de Dios como nunca usted la ha visto. Volverás, hermano, volveremos a ser como Adán y Eva antes de su caída. Cuando las puertas de nuestro corazón, cuando usted, hermano, que es una puerta eterna, usted abre todo su ser a la verdad, abre todo su ser al Señor Jesucristo, abra su corazón, su entendimiento, vuelva todo su ser a Él, crea en Él, viva para Él, ámelo a Él, obedézcalo a Él, y el Rey de Gloria entrará y peleará, hermano, contra todos los enemigos que han venido contra ti. El que te cegó no te cegará más. El que te quitó la santidad no la volverá a quitar. El que te dañó no te volverá a dañar. Y no me refiero a seres humanos, sino me refiero al enemigo de las almas. Levantad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Dele un aplauso al Señor, póngase de pie.